Hola, buenas tardes. Yo soy Camilo Juárez. Esta tarde quiero contarles una historia de terror. Una historia de terror que por muchos años atrás aún se sigue escuchando en las calles de mi pueblo Jalcomulco. Estoy hablando de en el tiempo aquel en el que yo me acuerdo, era un simple chiquillo. Yo en aquellos tiempos, yo no tenía una cama y dormía en el piso. Yo dormía en esta parte de mi casa, acostado en el piso, con un petate y dos cobijas. Y dos cobijas que mi mamá me daba con mucho amor. Y entonces yo dormía solito, pero había días en el cual yo no podía dormir o a veces me despertaba así nada más de repente. Y me despertaba, no era porque tenía hambre, no era porque quería ir al baño, no. Me despertaba porque a lo lejos, despacito, escuchaba venir un caballo, los cascos de un caballo. Y esos pequeños ruidos, como yo dormía en el piso, entonces yo los escuchaba en el oído casi, porque pues es el piso donde viene. Y entonces, cuando el caballo avanzaba y llegaba como por mi casa, ese caballo traía arrastrando una cadena. Bueno, no una cadena, a lo mejor eran varias, pero se escuchaba como el caballo, las pisadas, no eran de un caballo normal, porque en aquellos tiempos las personas que iban al campo se paraban muy temprano, y se notaba la diferencia entre un caballo normal a un caballo que no era nada normal. Me llenaba de miedo, me daba escalofríos, ya no podía dormir. Y entonces no era el único que yo escuchaba en algunas noches ese caballo con cadenas. Había más personas, vecinos, que también lo escuchaban. Entonces, al siguiente día, luego tempranito al amanecer, en aquel tiempo se acostumbraba a que las señoras salían a barrer las calles desde muy temprano, a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, se salían a barrer todas las señoras, hace cuenta que se veía bien bonito, y entre trabajos y mientras las señoras barrían, ellas murmuraban: vecina, ¿escuchaste el caballo? Volvió a pasar. Sí, y otra vez traía arrastrando cadenas. Y así eran casi, no eran todas las noches, eran ciertos días de cierto mes. Yo nunca puse atención qué fechas, qué días eran en los que pasaba el caballo con cadenas. Y no es mentira, muchas gentes lo han escuchado. Y aquí en mi pueblo siempre pasaba en esta calle, la calle Zaragoza. Aunque muchas veces, aunque con miedo y todo, me daban ganas de abrir la ventana y asomarme para ver qué era, ¿no? Pero el miedo también me decía como que no lo hagas porque no es bueno. Y entonces, al otro día también, unos señores decían: oye, volví a pasar el caballo con cadena. Y después, como también había otros señores que les gustaba el aguardiente y luego se amanecían en la calle borrachitos,
sí lo miraban pasar, pero ellos no querían, preferían no contar lo que habían visto esa noche. Aunque algunas veces sí llegaron a contar que era un jinete sin cabeza, o el famoso charro negro. Leyendas que por décadas y décadas y décadas y décadas van pues van surgiendo o se van escuchando, porque hasta la fecha yo ya no lo he vuelto a escuchar. Pero hace poco alguien en Facebook dijo que se habían escuchado pasar el caballo con cadenas. Y desde ahí me acordé cuando yo era chiquito, entonces dije, a la neta, todavía no lo han agarrado ese caballo, anda suelto todavía. Y pues parece broma, pero esta historia que les estoy contando es casi similares a otras historias en otros pueblos, como en Cotepec, en Jico, en Tocelo, en Izhuacán, en Hualulco, en otras partes. También cuentan casi similar la historia del caballo con cadenas y que trae un jinete sin cabeza, el charro negro. Mi gente, espero esta leyenda, aunque es un poco corta, porque no sabemos más qué es en realidad lo que se escucha pasar, porque la verdad yo no lo he visto y no cuento con más información más que con la de mi experiencia. Espero les haya gustado. Yo soy Camilo Juárez y les seguiré contando más historias de terror.